Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos que siempre escuchan la palabra de Dios. Dando la gracia al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a tener la palabra leída en Apocalipsis capítulo 2. Versículo del 8 hasta el 11. Mensaje a Esmirna. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rica. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que va a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, gloria a Dios, dice a la iglesia. El que venciere, gloria a Dios, no recibirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias. Padre, que cada día más, Señor, yo sea un mero instrumento, Señor, para hacer tu voluntad y tu obra, Padre. Que esta palabra no caiga en el vacío, sino que estén sembradas en el corazón de las personas que vayan a escuchar la palabra. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 17, que la fe entra por el oír la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El mensaje tiene como título: sé fiel hasta la muerte y Jehová te dará la corona de vida. Hermano, de la lectura de estos versículos, la palabra nos da una gran enseñanza. Vemos que Juan le escribe 7 cartas a la iglesia que estaba en Asia Menor. Y vemos aquí dentro estas 7 cartas, cada una de las 7 iglesias que estaban en aquel lugar, el ángel de Jehová le da un mensaje a cada una de las iglesias. Y vemos aquí, dice, la palabra dice que el que fue primero y que fue el último, el que resucitó de los muertos y también el primero que murió. Aquí está hablando la palabra de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue, dice la palabra: yo soy Alfa y el Omega, el principio y el final, el primero en morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros y el primero de resucitar de los muertos. Gloria a Dios. Y vemos que esta iglesia, gloria a Dios, le dice el ángel, porque en aquella ciudad de Esmirna, esta iglesia estaba constituida por las personas que eran de escasos recursos económicos, es decir, que eran pobres. Pero esta iglesia le dice Jesús de Nazaret
que esta iglesia es pobre, pero es rica en el Espíritu. Y esto nos enseña que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. La riqueza material es pasajera. Sin embargo, la riqueza espiritual es vida eterna. La gloria para Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Gloria a Dios. Nadie va al Padre si no es por mí. Y vemos que le dice que esta iglesia es rica en el Espíritu. Vemos que la riqueza espiritual no se compra, sino es un don, el don que viene de Jehová, como viene el don de la salvación, que es por gracia y misericordia y por amor, porque Él entregó su único Hijo por amor, por el pecado de todos nosotros. Y vemos aquí cómo Jehová dice que es rica, pero rica espiritualmente. Gloria a Dios. La verdadera riqueza, dice la palabra, no acumule riqueza terrenal, donde la polilla y los ladrones la sustraen, sino acumula tesoro en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay ladrones que puedan destruirla, que es la riqueza de la vida eterna. Gloria a Dios. Pero algo muy importante que dice la palabra aquí, que hay algunos que han blasfemado en contra de esta iglesia y dice que son judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. Algunos creían si no eran instrumentos de Satanás. Y dice aquí que va a tener, esta iglesia va a padecer persecución, tribulación. Y dice la palabra, para ser, y van algunos a ir a la cárcel para ser probados. Vemos que la palabra dice, y probó Dios la fe de Abraham, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Génesis en su capítulo 15, verso 6. Dios probó la fe de Abraham y le dijo, toma tu hijo, lo único, el hijo de la promesa, Isaac, y ve al monte que te mostraré y ve allí, crucifícalo. Y dice la palabra que Abraham no escatimó, es decir, que no se negó y inmediatamente tomó el niño, tomó un asno, es decir, un burro, y los siervos que le servían, y se fue con el hijo, tomó la leña, el cuchillo, al lugar donde Jehová le había presentado para crucificar a su hijo. La gloria para Dios. Mientras iba llegando cerca del lugar, al monte, dejó a los siervos con el burro y siguió caminando con su hijo. Por el camino, el hijo le preguntó que a dónde estaba, gloria a Dios, el animal, porque vio la leña, vio el fuego, pero no veía a quién iba a crucificar. Y Jehová le dijo, Abraham le dijo a su hijo, Jehová proveerá el cordero, gloria a Dios. Cuando ya tenía a su hijo puesto ya con el cuchillo en la mano para crucificar a su hijo, una voz, un ángel le dijo, Abraham, no le haga daño a tu hijo, que ya sé que le teme a Jehová. Gloria a Dios. Y mira hacia atrás y ahí estaba el Carmelo, gloria a Dios, enredado por los cuernos, y crucificó
este animal en lugar de su hijo. Pero por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Por eso él dice que nosotros volveremos. Él puso su fe que lo que Dios le había prometido a través de su hijo amado Isaac, que le prometió una generación grande como la estrella, que no se podían contar como las estrellas y la arena del mar. Lo que Jehová te promete te lo cumple, y lo que Jehová te da no te lo quita. Solamente tienes que tener fe. No importa, porque Jehová nos prueba para ver cómo está la fe. Pero vemos aquí cómo el ángel le dice a la iglesia que algunos van a ir a la cárcel para ser probados, pero que tengan fe y que no teman, que se mantengan fiel, que viene la corona de vida. No importa la tribulación, no importa la prueba que venga, si nos mantenemos como fe, como tuvo Job en el momento de la prueba y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Si hemos recibido los buenos de Jehová, ¿por qué no recibimos lo malo? Así le dijo a la esposa, porque le había dicho a Job que lo maldiciera el Dios. Pero a Job se mantuvo fiel y no maldijo su Dios. La gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Vemos aquí que esta iglesia va a ser probada, va a tener tribulación, va a ser blasfemada, pero Jehová le dijo que se mantendrá fiel para una corona. La gloria para Dios. Y vemos cómo la gloria para Dios, la prueba no son permanentes si no tienen un tiempo. Y vemos que aquí la prueba que iba a pasar a esta iglesia, que iba a ser algunos encarcelados, le dio un plazo de 10 días. Hermano, las pruebas no son permanentes, las pruebas tienen un plazo. Por eso que Satanás está bien apresurado, está deprisa, porque la venida de Jesús está a la puerta y ya el tiempo se le está llegando. Por eso Satanás está desesperado. Las pruebas tienen plazo establecido. Vemos cómo Job fue probado, pero tuvo un plazo. La gloria para Dios, para esa prueba, para que Satanás, para deshacer las obras de Satanás. Solamente tenemos que creer en Dios y en medio de la prueba, en la tribulación, en la persecución, confiar en Él, porque Él es fiel en su promesa. Dice Santiago capítulo 1 verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, resistir la prueba, y conjuntamente Dios le dará una corona de vida a los que los aman. Y dice que Dios no nos permite una prueba que nosotros no podamos resistir, que conjuntamente con la prueba Él nos da la salida. Solamente tenemos que confiar en el Señor y ser fiel en Él hasta la muerte. Dice Mateo 24, capítulo 13, dice la poderosa palabra, que los que se mantengan firmes sin desmayar, esos serán salvos. Y vemos, y sigue diciendo la palabra, gloria a Dios. Analizando, dice que el que venciere, gloria a Dios, santo eres. Dice: y yo le daré, sé fiel hasta la muerte, y yo le daré, gloria a Dios, una corona de vida. Santo el que venciere, dice el venzoso, el que venciere, gloria a Dios. Y oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Gloria a Dios.
Santo eres. Está hablando que hay una muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, por lo cual, por la sentencia que dictó Jehová a Adán por haber pecado, haber cometido el pecado de la muerte, hubo una separación por la transgresión espiritual. Pero ahora hay una muerte espiritual que es la segunda muerte, porque el cuerpo es físico, eso va al polvo, pero el alma, el espíritu no muere. Ahora los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Si usted, la gloria de Dios, se muere y no acepta a Jesús de Nazaret como el único salvador de su vida, pues cuando esté allá el juicio y se abran los libros y su nombre no esté inscrito en el libro de la vida allí, que usted aceptó al Señor como el único salvador de su vida, entonces va para el lago de fuego, para donde arde allí permanentemente el sufrimiento. Eso es la muerte segunda, como habla la palabra de Dios. Vemos que por causa de hacer la voluntad de Dios, cuando analizamos cada uno de los pasajes bíblicos, vemos que los discípulos pasaron situaciones y murieron de manera cruel por causa del nombre de Jesús y del Evangelio. Santo eres. Esta iglesia, diferente a la iglesia de la Odisea, cuando le damos lectura a Apocalipsis en su capítulo 3, gloria a Dios, del verso 14 en adelante, y específicamente en el verso 17 le vamos a dar lectura, vemos que la iglesia de Esmirna es diferente a la demás iglesia, con excepción de Filadelfia, porque de las 7 cartas todas que Jehová le envió Jesús de Nazaret a la iglesia, solamente 2 iglesias no le hizo palabra de exhortación para que se arrepintieran, que fue a la iglesia de Filadelfia, que también era una iglesia pobre, pero también rica en el espíritu, y la iglesia de Esmirna. Estas 2 iglesias solamente el ángel le da fuerza, fortaleza, porque las obras que estaban haciendo en esa época eran obras conforme a Dios. Y aquí solamente le da fortaleza espiritual. Y vemos que esta iglesia también, Esmirna, le da a Jehová una fortaleza espiritual y le dice que no teman ante la prueba que va a acontecer, porque Jehová le va a dar una corona de vida si se mantienen fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. Y vemos que la iglesia, la Odisea, que era una iglesia orgullosa porque era rica, y ella decía que no necesitaba de nadie. Y vemos aquí, cuando le damos la lectura, Apocalipsis capítulo 3, verso 17, dice: yo soy rica y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí le dice Jehová entonces, el ángel: y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnudo. Gloria a Dios. Esta iglesia se consideraba, porque tenía grandes recursos económicos, que ella era rica y que esté enriquecido y que no necesitaba de nada. Sin embargo, mire cómo Jesús le dice a esta iglesia que son pobres, que son miserables, y le dice que se arrepienta
porque Él viene pronto. La gloria para Dios. Vemos que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Gloria a Dios. Pero también cuando le damos la lectura, santo eres tu nombre, a Lucas capítulo 18, del verso 18 al 30, y también Marcos capítulo 10, del 17 al 30, y Mateo también en 19, 16, 30, vemos que esto recoge lo que es la historia de un joven rico. Y este joven rico le dijo a Jesús que eras bueno. Maestro, tú eres bueno. Y Jesús le dice, solamente bueno es Dios. Pero a la vez le dice el joven que qué tiene que hacer para obtener la vida eterna, para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le respondió y les dijo, conoce los mandamientos, no adulterará, no matará, no fornicará. Y él le dice que desde pequeño, la gloria para Dios, desde joven ha cumplido con todos estos mandamientos. Pero Jesús le dice, pero te falta uno. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Gloria a Dios. Y dice la palabra que este joven se entristeció porque tenía muchos bienes, muchas posesiones. Vemos aquí que este joven, aún siendo rico, tenía una necesidad espiritual, y era que él quería algo, y era heredar la vida eterna. Pero por el amor a la riqueza y a las posesiones, pues él prefirió perder la salvación, la vida eterna, por no vender los bienes que tenía y dárselo a los pobres. La gloria para Dios. Vemos que la salvación no se compra con bienes materiales, sino esto es por gracia y misericordia. Pero Jesús pagó el precio por el pecado de todos nosotros en la cruz. Ahora nos corresponde a nosotros, que tenemos el libre albedrío, aceptar a Jesús como el único Salvador y seguirle. Porque Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, y estaba sentado allí en un tributo, y cuando Jesús pasó por allí, le dijo, sígueme. Y él dejó todo, y siguió a Jesús. Vemos que Pedro, en la pesca milagrosa, también Jesús le dijo, sígueme, que ahora tú vas a ser pescador de hombres, y dejó todo para seguir a Jesús. Pero entonces los discípulos, ante la gloria a Dios, Jesús les dijo, qué cuán difícil es que un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil un camello entrar por una aguja que un rico ver, gloria a Dios, el reino de Dios. Y Pedro le dijo a Jesús, ¿quién se salvará? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre, para mí es posible. Y Pedro dijo, hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dijo, todo aquel que ha dejado padre, madre e hijo, hermano, por causa de mí, tendrá más, gloria a Dios, en el reino de los cielos. Santo es. El evangelio es cuestión de sacrificio, la gloria para Dios, pero vale la pena porque hay una corona de vida cuando nos mantenemos fiel hasta la muerte. Va a venir pruebas, situaciones, pero eso es pasajero. Solamente lo que hay que tener fe en el Señor Jesús de Nazaret, en el Dios Todopoderoso, que nada es imposible y que Él se glorifica en medio de la prueba. Ser como dijo Abraham, la gloria para Dios, creyó y le fue contado por justicia. Pero vemos la gloria para Dios cuando le damos la lectura a Hechos en su capítulo 9, del verso 1 al 19, vemos que el apóstol Pablo,
cuando tiene el encuentro con Jesús de Nazaret, camino de Damasco, vemos allí cómo este hombre, Ananías, Jesús lo envió a la casa porque él estaba allí orando en visión. Y él estaba ciego, tenía 3 días sin comer y sin beber y estaba ciego. Porque cuando escuchó la voz allá en el camino de Damasco, la gloria y honra para el Rey de Reyes, este hombre nació de nuevo, un hombre que era perseguidor, blasfemo, asesino, con carta de la sinagoga para donde quiera que encuentre un discípulo, un hombre, una mujer hablando de Dios, encarcelar. Pero tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y ahora Jesús le coge como instrumento de él, la gloria para Dios. Y vemos aquí, dice la palabra, que le dijo, dice Ananías, y le voy a dar la lectura en el capítulo 9, el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Vemos allí que Ananías tenía temor de ir a donde este hombre porque tenía carta para matar y le hizo mucho daño a la iglesia primitiva. Ahora, gloria a Dios, Jesús le dice que va a ser instrumento de él para llevar el evangelio, gloria a Dios, a hablar de su nombre a los gentiles, a los reyes y también a los hijos de Israel. Pero no solamente que va a llevar el evangelio, sino también que va a padecer mucho por causa de mí. La gloria para Dios. Vemos cuando Pablo y Silas en Hechos, gloria a Dios, en Hechos capítulo 16, versos del 25 al 37, vemos cuando Pablo y Silas lo azotaron y lo metieron en la cárcel. Y mientras allí ellos oraban y cantaban himno, hubo un gran terremoto, gloria a Dios, y la puerta de la cárcel y la cadena se abrieron. Sin embargo, el carcelero que estaba allí, la gloria para Dios, cogió la espada para quitarse la vida porque creía que los presos que estaban allá habían huido. Pero Pablo le dijo que no, que ellos estaban ahí. Y cuando vio esto, el carcelero se postró ante los pies de Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Gloria a Dios, para ser salvo. Y aquí vemos que Pablo le dijo, cree tú y tu casa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y vemos cómo este hombre, la gloria para Dios, fue bautizado también y se arrepintió. La gloria para Dios, y fue salvo también él y su casa, y él también curó las heridas porque habían azotado a Pablo. Y luego los magistrados ordenaron que pusieran en libertad a Pablo. Sin embargo, gloria a Dios, Pablo le dijo, del mismo modo públicamente ustedes me azotaron y nos echaron a la cárcel, hoy nos mandan a salir, si no vengan de la misma manera que ustedes nos echaron y nos saquen delante del pueblo. La gloria, honra para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero también vemos en Hechos en su capítulo 12, versículos del 1 al 18, cuando Pedro estaba preso, allí la iglesia oraba y Dios envió un ángel, gloria a Dios, donde allí se rompieron la cadena, que tenían 2 cadenas, gloria a Dios, abrieron la puerta y sacó ese ángel, le dijo que se pusiera la sandalia y lo sacó. Cuando Pedro se vio afuera en libertad y pasaron por donde estaban los soldados, ahí entendió, gloria a Dios, porque estaba como viendo en visión. Pero cuando llegó a aquel lugar donde estaba orando los discípulos por él, allí hubo una joven, cuando él llegó, quedaron atónicos, es decir, sorprendidos, porque Pedro estaba en libertad. Y él le decía que era él y ellos tenían miedo y él le contó lo que ocurrió. La gloria para Dios. Pero
Santo él siguió. Solamente Dios puede hacer esto. En medio de la prueba, Él se glorifica por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Vemos también, cuando le damos la lectura en Hechos, en su capítulo 4, del 1 al 22, cuando Pedro y Juan estaban presos allá en el concilio por haber anunciado la resurrección y haber sanado un hombre que tenía, gloria a Dios, más de 40 años enfermo. Dice que fueron Pedro y Juan, fueron encarcelados. El otro día fueron interrogados por el Caifás, Ainaro, sumo sacerdote, sobre qué autoridad habían hecho esto. Lo interrogaron sobre con qué autoridad habían. Dice la palabra que solamente 5,000 hombres vinieron, creyeron en la palabra que había anunciado, gloria a Dios, Pedro y Juan, sobre la resurrección. Y él le dijo, gloria a Dios, Pedro lleno del Espíritu Santo, le dijo, en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos crucificaron, en ese nombre y que resucitó de los muertos, con ese poder es que ellos habían sanado a este hombre. Y ellos decían que qué iban a hacer, porque señales hay notorios de que ciertamente estos jóvenes estaban con Jesús, porque ellos eran de bajo burgo y sin letra. La gloria para Dios. Y vemos aquí que ellos lo intimidaron y lo amenazaron para que no hablase en nombre de Jesús. Pero Pedro le dijo que mira bien jugar si era justo obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Y ellos dan testimonio de lo que han visto, oído, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y que ellos son los edificadores y que Jesús es la piedra angular. Es decir, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Esto le enseña la palabra cada día más que no importa la situación por la cual pasamos y que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual y que no importa la blasfemia que se levante contra la iglesia, que la iglesia somos nosotros, porque allí el lugar es el templo, pero la iglesia somos nosotros. No importa lo que se diga en contra de un hijo de Dios, no importa la persecución, no importa lo que tenga que pasar. Aquí la palabra nos da una fortaleza espiritual. Tenemos que mantenernos fieles hasta la muerte, porque tenemos una corona de vida, la gloria para Dios, y este es para el que venciere. Santo eres tu nombre. Cada día más debemos pedirle al Señor que Dios nos dé la fortaleza espiritual en el nombre poderoso de Jesús y que nos ayude a permanecer fiel en su camino, haciendo la voluntad y su obra hasta que venga Jesús, que Él viene con gran poder y gloria a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Que esta palabra quede clavada en cada uno de los corazones de nosotros y que nos ayude a ponerla en el nombre poderoso de Jesús por obra para salvación. Aquellos que todavía no han conocido que Jesús, gloria a Dios, murió por el pecado de todos nosotros y que solamente en Él hay salvación y que solamente en Él hay vida eterna. Pues, hermano, amigo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como el único salvador de su vida, ya es tiempo. Como dice una canción, dice, amigo, ven a Cristo, que Cristo te llama. Ven que Dios lo que quiere es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores llamados al arrepentimiento, porque hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepienta. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Así le dijo a Zaqueo en Lucas capítulo 19, verso 10. Gloria a Dios. Él vino a llamar a pecadores a
arrepentimiento. Son los enfermos que necesitan sanidad. No otorgue más tu tiempo. Entrega tu vida a Cristo, porque Él vendrá como el ladrón en la noche y te puede sorprender. Y vemos que lo que establece Mateo 24 se está cumpliendo. Rumores de guerra, peste, y todo esto lo vemos cada día más. Y esto nos indica que la venida del Señor está a la puerta. Que Dios me lo bendiga mucho. Suscríbase a nuestro canal, denle like a este video, comparte este video con los demás, porque la palabra tiene que ser publicada, predicada a todo el mundo y a toda criatura. Sin esto, la venida del Señor no llega, pero que tiene que predicarse el Evangelio para que nadie alegue ignorancia de que no se le predicó el Evangelio. Que Dios me le bendiga mucho y bendiciones.